Buenas, mi nombre es Carmelo Meléndez, soy ingeniero mecánico, voy a estar acompañándolos con ustedes en el transcurso de la mañana, en este curso teórico de taller. Como bien sabe, hoy entre este grupo encontramos participantes que van a opcionar a adquirir la licencia de conducción vehículos y motos. Estaremos desde ahora a las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Los que van a sacar la licencia para motos solamente estarán hasta las 11 de la mañana y los que van a sacar la licencia para automóviles se extenderán hasta la 1 de la tarde. Ya ustedes creo que conocen la metodología, la tienen clara, saben que cada hora tienen que salir a tomar huellas. Creo que hoy vamos a tener una metodología diferente y vamos a optar por trabajar en bloque pues para facilitar la estrategia. Hoy queremos compartirles con ustedes esta estrategia, la cual se desarrollará de la siguiente manera. Este videoclip tendrá una duración de alrededor entre 20 y 30 minutos. Ustedes lo escucharán y finalizado esos 30 minutos, seguidamente nos contactaremos, puede ser por WhatsApp Room, de pronto por el mismo Zoom, y pues la idea es que podamos compartir experiencias. Sé que muchos de ustedes vienen aquí con pensamientos, con tabú, con muchas preguntas, y la idea es que este no sea una formación unidireccional, que solamente ustedes reciban y escuchen, sino que podamos de pronto interactuar y resolver inquietudes y dudas que ustedes tengan al respecto y que pueden darle pronta respuesta en este curso de taller. Entonces, finalizada este video, pues vemos de pronto si lo desarrollamos por Messenger Room y ustedes pueden, en 15 minutos tenemos para interactuar y darle solución a las preguntas que ustedes tengan al respecto. Les daré a conocer el cronograma que tenemos para mañana. Nuestro cronograma de trabajo está dividido por horas. En la primera hora, pues estaremos trabajando lo concerniente a carrocerías y tipos de vehículos en esta hora. Finalizado esa primera hora y en la segunda hora estaremos trabajando lo que son sistemas de vehículo, auto y moto. En la tercera hora estaremos abordando lo que es mantenimiento de motos y preguntas. Ya ustedes sabrán las preguntas a las que me voy a referir. Sabemos que tienen que presentar un examen y que tienen cierta cantidad de preguntas y que el margen de error es muy pequeño y pues digamos que aquí queremos no socializar y no darle las preguntas, sino explicar cada pregunta a ellas para que ustedes puedan tener una mejor apropiación de ellas. Ya a la cuarta hora nos quedamos solamente con los que van a sacar la licencia para automóvil y estaremos abordando todo lo concerniente a motor de carros. Y en la quinta hora, pues estaremos hablando todo lo relacionado a inspección vehicular. ¿Listo? Entonces, no siendo más, pues vamos a iniciar con nuestro primer módulo. Vamos a estar hablando de lo que es de carrocería y tipos de vehículos. Lo primero que tenemos que comenzar a entender, de pronto algo muy simple, pero que de pronto muchas personas desconocen, es qué significa la palabra automóvil. Ustedes pueden ver ahí en la diapositiva que significa que se mueve por sí mismo, que es autónomo. Realmente en este curso vamos a trabajar ciertas especificidades del automotor, digamos que abordado en la importancia como un medio de transporte y cuáles son las características que pueden satisfacerme como un posible conductor. Lo primero que tenemos que comenzar a abordar en esta mañana es esa palabra, motor. Yo creo que todas aquellas personas que se encuentran aquí, que ya tienen un vehículo, llámese moto, llámese carro, esta palabra, ya sabemos que muchas personas dicen que el motor es el corazón del carro o de la moto, es el que suministra la fuerza a este vehículo. Realmente es un elemento encargado de transmitir la fuerza, una transformación interna de energía que sucede, valga la redundancia, en su interior, con el propósito de producir una fuerza que redunda en una potencia y que a su vez me va a transmitir una velocidad a las llantas. Entonces, este motor es algo fundamental porque es un elemento crucial y relevante en todo lo que tiene que ver con motos y carros. ¿Sí? Cuando hablamos de motor, inmediatamente tenemos que pensar en cuál es ese elemento, cuál es ese combustible que hace que el motor cobre vida. E inmediatamente hablamos de lo que es los combustibles. Si hacemos la pregunta de combustible, nos dirigimos inmediatamente a gasolina.
pero realmente sabemos que la gasolina no es el único combustible que nosotros encontramos en nuestro medio. También encontramos lo que es el ACPM, también encontramos la gama de los etanoles y encontramos muchas gamas más. Hoy por hoy eso se está diversificando y sabemos que con esta temática del cuidado del medio ambiente, esto se está acrecentando exponencialmente. Ya vemos hoy vehículos cuyo combustible es a base de agua. Esto no es algo nuevo, no es algo de última tecnología, realmente es algo que se viene estudiando desde décadas atrás y que ya hay, digamos que los primeros prototipos de autos que vienen funcionando con este tipo de combustible, sino que sabemos que este mercado en el cual nos encontramos del petróleo, pues realmente es algo muy complicado que ellos puedan dar opciones a que entre otro tipo de combustible. Entonces, todo esto lo vamos a estar tratando en esta mañana, todo lo relacionado con el motor y con los combustibles. Vamos a hablar directamente de lo que son las clases de vehículos. Cuando nosotros hablamos y yo les pregunto a ustedes cuáles son las clases de vehículos que ustedes conocen, de pronto ustedes me dirán y me hablarán de marcas. Me hablan de Renault, de Mazda, de Chevrolet, de Kia, de Ford, de Nissan, de un sinnúmero de marcas que hoy por hoy, todas esas chinas e Indonesia que están entrando, pero realmente estoy direccionando a lo que son la gama de las clases de vehículos, no las marcas de vehículos. Cuando hablamos de clase de vehículos, inmediatamente tenemos que remitirnos, perdón, tenemos que remitirnos, digamos que a esas especificaciones técnicas dadas en cada país según un código nacional de transporte que me categoriza las diferentes o los diferentes vehículos, llámese carros o llámese motos. Dentro de esta gama de tipos de vehículos, entre otras cosas, quiero decir que a nivel comercial en el mundo encontramos 5 regiones comerciales, entre las cuales Colombia se encuentra incluida dentro de LATAM, que es Latinoamérica. Debería haber una sola gama a nivel de Latinoamérica. Realmente es casi general la gama que se maneja a nivel de Latinoamérica, pero hay ciertos países que manejan ciertas especificidades dependiendo la normatividad interna de cada país, lo cual redunda en hacer de pronto una clasificación un poco diferente en cuanto a los tipos de vehículos. Pero grosso modo, podemos decir que en Latinoamérica la clasificación y los tipos de vehículos es similar. Esta clasificación o estos tipos de vehículos usted lo puede ver ahí en la pantalla. Podemos ver lo que son los automóviles, los buses, las busetas, los camiones, la camioneta, los camperos, los tractocamión, los cuatrimotos. Todas estas clasificaciones de vehículos están dadas por ciertos aspectos internos en él. Uno de ellos, pues, es la cantidad digamos que de pasajeros que en él puedan soportar, perdón. No es lo mismo un automóvil que puede soportar 4 o 5 pasajeros a un bus que soporta mucho más. Esto es debido a la potencia que él necesita generar. Esta potencia también hace que se incluya una gamificación dentro de los tipos de vehículos. Entonces, nosotros podemos ver en los automóviles que vemos que pueden con 5 pasajeros. Hay otras clasificaciones que de pronto los gamifica según el número de ejes, como por ejemplo en el peaje, que entra en una gamificación según el número de ejes. Hay otros que según la altura, otros según el chasis, otros que lo diferencian solamente en auto y en campero. Entonces realmente es muy amplia, pero podemos decir que a nivel mundial nosotros podemos categorizar los tipos de vehículos en estas que nosotros estamos viendo en pantalla y estas otras más. Porque no solamente cuando hablamos de vehículos estamos hablando de carros, sino que también estamos hablando de categorización. Nosotros podemos encontrar lo que es el motocarro, las motocicletas, el motociclito, perdón, el mototriciclo. Nosotros encontramos dentro de la gama de la motocicleta una subcategorización, que todo esto nosotros lo vamos a estar abordando en esta mañana. Vamos ahora a hablar de lo que son las carrocerías. Las carrocerías realmente lo que hacen es pueden ver ahí en pantalla esta serie de vehículos y uno puede decir, bueno, ¿en qué se diferencia uno de otro? Algunos dirán, no, todos son los mismos. Realmente no son los mismos.
Hay ciertos aspectos que me hacen de que un vehículo sea de mejor calidad que otro. Y no solamente redunda en el costo. Muchas personas dicen, no, un vehículo más costoso es mucho mejor, de mayor calidad. No siempre es así. Igual que en el comercio y en el mercado, ustedes esto lo conocen mucho mejor que yo. Nosotros podemos de pronto ver que si hay una serie de aspectos que me diferencian la calidad del vehículo de uno y otro. Por ejemplo, el diseño. Cuando hablo del diseño estoy hablando de la parte visual, que realmente es lo único que le interesa a la gran mayoría de los colombianos al momento de comprar o adquirir un vehículo. ¿Cómo es visualmente? Pero cuando hablo de diseño no me refiero a lo visual, sino en cuanto a la calidad de los materiales. No es lo mismo un carro que en su interior está hecho con pasta a que esté hecho con fibra de carbono. No es lo mismo aquel carro que de pronto no tiene un acabado bien óptimo, aquel que tiene un acabado perfectamente. Todo esto redunda en la calidad del vehículo. Asimismo, nosotros podemos también hablar de lo que es el sistema de seguridad que tienen los carros. No es lo mismo un vehículo que me ofrezca 5 bolsas de aire a un vehículo que solamente me ofrezca 2. No es lo mismo tener un carro que no me ofrezca carrocería reforzada a uno que maneje un material mucho más resistente contra el impacto. Esto ustedes lo pueden encontrar en internet, en número de estrellas de seguridad que tienen los vehículos en Latinoamérica, y realmente nosotros al entrar a visualizar esta parte nos llevamos una decepción en ciertos vehículos que son muy comercializados en Colombia y que tienen un bajo número de estrellas en cuanto a su seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros solamente nos dejamos llevar por lo visual. Entonces vamos a comenzar a ver cuáles son esas carrocerías que existen en los automóviles. No solamente en los automóviles, también vamos a centrarnos en la gama de motocicletas. Entonces, mientras abre el documento, quiero solamente comentarle de que es importante que nosotros podamos conocer todos los aspectos internos que tiene un vehículo y que hacen que pueda ser ideal para mi necesidad. ¿Ok? Vamos a entrar a hablar de los tipos de carrocería, ¿sí? Entre los tipos de carrocería que nosotros encontramos en los automóviles en nuestro contexto. Pues ahí vemos el buggy, que realmente es algo que conocimos aquellas personas que somos un poquito más antiguas en la década de los 80 y 90 con esta serie de películas importadas, pero que de pronto no tienen mucha ascendencia aquí en nuestro país. De igual manera encontramos aquellos carros que son convertibles. Ya se está adentrando mucho aquí en Colombia esta gama de autos que son de 3 volúmenes sin techo. Algunos tienen un techo suave, otros rígidos, retráctiles. En esto realmente internamente hay una gamificación muy amplia, pero que todos entran dentro de la gama de convertibles. Otro tipo de auto muy común que nosotros vemos acá en Colombia son los coupés. Ustedes los pueden ver ahí en la pantalla. Cuando hablamos de un coupé, estamos hablando de un automóvil que tiene solamente puertas laterales, 2 puertas laterales. Hay vehículos que tienen 4 puertas, 2 y 2. Cuando hablamos de coupé, estamos hablando de un vehículo que solamente tiene 2 puertas, una y una. Cuando usted ve un vehículo que solamente tiene una puerta a un lado y una puerta al otro lado, estamos hablando de esta gama de los coupé. Hay otros que de pronto dicen que tienen 3 puertas. Esa es otra forma de pronto de diferenciarlo, porque dicen que tienen 2 a los laterales, tienen una, 2 y tienen una trasera por donde meten las maletas. Encontramos otra línea muy conocida y que dentro de esta categoría encontramos unas subcategorías dependiendo del tamaño, el diseño, la amplitud, y es los hatchback. Cuando hablamos de hatchback significa entrada por detrás, por la puerta del maletero. Hablamos de hatchback porque tiene 2 volúmenes. ¿Qué son 2 volúmenes? Estamos hablando el volumen o el espacio para el motor en la parte de adelante, que va totalmente separada del volumen o el espacio para los pasajeros. Entonces, los hatchback tienen solamente 2 volúmenes. El del motor, el compartimento del motor en la parte delantera, y el espacio o habitáculo para los pasajeros. Dentro de ese habitáculo nosotros encontramos también el espacio del maletero. Esta es la diferencia que nosotros encontramos en los hatchback, el cual se diferencia del coupé porque el coupé solamente tiene una puerta laterales, pero el hatchback tiene 2 puertas en cada lado. Entonces, esta es una de las diferencias más notables entre el hatchback y el coupé. Perdón.
Otro tipo de carrocería que nosotros encontramos es el sedán, muy común en nuestro contexto. Cuando hablamos de sedán, estamos hablando de esos vehículos que son 3 volúmenes. ¿Por qué? Porque la parte del maletero es totalmente diferente al espacio de los pasajeros. Mientras que en el hatchback, usted por el maletero puede ingresar al espacio de los pasajeros, en el sedán no, porque en el sedán usted entra al maletero y se queda en ese compartimento. Es totalmente separado del área de los pasajeros. Por eso se llama sedán. Dentro, dentro de los tipos de carrocería de camionetas, pues nosotros encontramos muchas gamas. Perdón, encontramos la gama de que son tipo camionetas de 2 o 3 volúmenes, destinadas no solamente al transporte de personas, sino también de carga. Esta que nosotros vemos aquí es de Platón, ¿sí? Platón porque tiene un platón donde se le acondiciona un espacio para llevar o transportar carga. Encontramos también el tipo van, que son de pronto utilizadas acá en la parte del transporte intermunicipal. De pronto acá no es muy utilizada, pero ellas vienen en un solo volumen o en 2 volúmenes. Encontramos la vagón, que digamos que es un hatchback, pero mucho más grande, mucho más familiar, mucho más amplio. Pero tiene las características similares del hatchback, solamente que ya la tracción es totalmente diferente. Encontramos la gama de el transporte, no solamente de alimentos, sino el transporte de cualquier tipo de objeto o servicio que puedan darse en este medio de transporte automotor. Encontramos lo que son los furgones, las cuales vienen dados por las toneladas, las capacidades que tiene de transportar. Encontramos también lo que son los camperos tipo estaca, ¿sí? Encontramos lo que son las camionetas pico cerrada o cabinada. Encontramos también con doble cabina y platón. Aquí podemos ver doble cabina y tiene su espacio para platón. Todo esto entra dentro de las camionetas. Esta parte de ambulancia, pues no quiero omitirla. Quiero omitirla en este momento. También nosotros encontramos las carrocerías pues, de los camperos, autos que son muy conocidos. La diferencia entre un campero y un automóvil realmente en las especificaciones técnicas de su tarjeta se dirige específicamente en el chasis, ya que los automóviles tienen es una carrocería o una latonería o estructura única, donde se soporta todo el andamiaje y todos los mecanismos del auto. Mientras que los camperos tienen es una estructura metálica o esqueleto metálico llamado chasis, que en él se soporta todos los mecanismos del vehículo. Entonces, digamos que esa es una de las diferencias entre el automóvil y el campero. Y entre los camperos encontramos todas estas gamificaciones que usted puede ver. Quiero omitir toda esta parte del transporte porque no es pertinente en esta mañana, pero sí el tipo de carrocería de lo que son otro tipo de vehículos, como son las cuatrimotos, los motocarros, que también tienen una clasificación muy similar a lo que son los camperos. Encontramos motocarros de estacas, motocarros de furgón, de platón, motocarros carpados. O sea, dependiendo la funcionalidad del motocarro, así va a ser su carrocería. Un aspecto también importante que nosotros debemos abordar en esta mañana es lo relacionado a lo que son las motocicletas. Nosotros encontramos una clasificación de motocicletas como esta que ustedes pueden ver aquí, que son las cross todoterreno, que son para terreno agreste de alta potencia o mediana potencia. Encontramos también el tipo de motocicletas que son de turismo o calle, urbanas, que son muy comercializadas en esta región. Otra gama muy conocida son las scooters, que son aquellas motos que tienen mucha pasta, pero que no tienen ningún pedal en los pies que usted pueda accionar. Encontramos aquellas que son la custom o cruiser, perdón. Encontramos también la gama de los moped, que se diferencia de las scooters porque estas a su vez sí tienen unas palancas en la parte de abajo, el freno y los cambios. Esta gama de los scooters realmente se está acrecentando aquí en Colombia. Pero déjeme decirle algo. Realmente es más costoso el mantenimiento de una scooter que de una moto urbana o una moped. ¿Por qué?
Porque para usted acceder a cualquier elemento de una scooter, tiene que quitar una serie de pasta, una serie de mecanismos mucho más complejos. Con el simple hecho de usted cambiarle la llanta a esta moto, el mecánico demora mucho por la cantidad de mecanismos que tiene que quitar para poder llegar allá. ¿Esto en qué redunda? En costo. Entonces, un mecánico para hacerle un mantenimiento a un tipo de moto como la Bigway y toda esta gama de motos, pues obviamente va a cobrar mucho más. Muchos mecánicos en estos momentos no quieren de pronto entrar a hacer ni cualquier tipo de reparación a este tipo de motos, no porque desconozcan, sino porque de pronto no es lo mismo que tengan que demorarse en un cambio de llanta 1 hora que cambiar una llanta en otro tipo de moto en donde en 1 hora pueden hacerla 4 o 5 veces. Entonces digamos que esto hace que se acrecente el costo y también que realmente sea de fácil reparación. Bueno, básicamente ya esto que viene acá son las carrocerías que hemos hablado. Encontramos lo que son las bicimotos y aquí podemos ver toda la gama de motocicletas según su carrocería. Aquí la podemos ver y entramos a la parte de los autos que son sedán, hatchback, vagón, coupé, de que está aquí arriba que es coupé, los convertibles y toda esta gama que ya ahora vamos a estar observando. Vamos a dejar un momento aquí, continuemos con nuestra diapositiva. Entonces, esto era lo que quería comentarles con respecto a la parte de carrocerías en automóviles. Vamos a estar hablando ahora con respecto a esta parte. ¿Qué es mejor? ¿Un sedán, un SUV o un hatchback? Detenernos un poco y explicar, digamos que detenidamente. Ya nos quedan como 10 minutos, ¿sí? Todavía 8 minutos. Encontramos en esta gama un sedán, ya sabemos que son sus 3 volúmenes, un Logan, aquí tenemos un SUV, un Subaru, y aquí tenemos nosotros lo que es un hatchback. Pero ¿cuál es mejor? ¿Cuál es la diferencia? Quiero explicarlo a través de este video. Entonces, vamos a observar cómo está dividido un auto. Aquí tenemos un auto, ese auto lo podemos dividir en un solo volumen, así como está, pero realmente tiene 3 volúmenes, la parte delantera, la parte central y la parte trasera. Esta parte, como bien ustedes lo pudieron ver ahí, la parte delantera que es el volumen delante, la parte central, el volumen central y el volumen trasero. Cuando un vehículo tiene estos 3 volúmenes, estamos hablando de un sedán, a diferencia del hatchback. El hatchback solamente tiene 2 volúmenes, el volumen del motor y el volumen de los pasajeros y maleteros. Dentro de esta gama de hatchback, nosotros encontramos una subclasificación. Por ejemplo, los Spark. Los Spark es un hatchback pero pequeño. Pero también encontramos una serie de hatchback un poco más grandecitos. Entonces nosotros podemos encontrar hatchback que son deportivos, hatchback que son pequeños. Ese es un deportivo, especie como un Sparcito, un Picanto, que son un hatchback pero que son muy pequeños. Esa es una clasificación de hatchback. Encontramos otros que son un poquito más grandes, por ejemplo, como el Onix, que es un tipo de hatchback, pero un poquito más grandecito. Y encontramos otra gama de hatchback, por ejemplo, el Stiguay, que no deja de ser un hatchback, pero es un poquito mucho más grande. Entonces, digamos que dentro de los hatchback encontramos una serie de subclasificaciones. Después vienen las vagonetas, que es algo muy similar a los hatchback, tienen 2 volúmenes, pero es mucho más amplio, mucho más grande, mucho más familiar. Aquí encontramos una gran cantidad. Encontramos las van, que en muchas ocasiones son monovolumen, un carro que de pronto aquí apenas se está adentrando, porque son autos que son muy, muy grandes, muy espaciosos y muy comercializables, digamos que en Estados Unidos y en Europa. Otra línea que nosotros encontramos la furgoneta, que a pesar de que es un carro que de pronto ahora se está adentrando en la parte mercantil por el transporte de cierto tipo de alimentos, digamos que a veces se maneja mucho en la parte particular. Encontramos los autos compactos que de pronto aquí no son muy conocidos, en Europa son muy comunes todos aquellos autos que son compactos, son únicos, en muchas ocasiones son solamente de 2 volúmenes, pero son muy, muy utilizados. La limusina, pues, es algo que ya todos hemos visto en las películas, no tenemos que explicar mucho. Aquellos carros que son deportivos,
pero no fueron diseñados para ser enteramente deportivos, sino son autos que tienen un buen motor, una buena potencia, pero son para ser utilizados en la parte urbana y no en competencia. Entonces, esta parte de auto también está adentrando y teniendo mucha ascendencia en el mercado. A diferencia del auto deportivo, cuyo diseño es netamente deportivo, de pronto acá no se maneja mucho, pero en Europa, digamos que es muy apreciado este tipo de autos que son deportivos. Además de esta gama de autos deportivos, nosotros podemos encontrar muchas otras gamas, entre ellas pues lo que son los convertibles, como bien lo hablábamos anteriormente. Se está adentrando mucho en Latinoamérica este tipo de autos convertibles, que dentro de ellos hay una clasificación dependiendo la elevación del capó, si es rígido, si es abatible. Digamos que hay una serie de subcategorías. Peugeot es uno de los líderes en esta gama de autos que son convertibles. También ustedes pueden apreciar ahí, eso es una subclasificación de tipo de auto convertible. También nosotros podemos encontrar lo que son los coupés, como bien decía, son aquellos autos que tienen solamente una puerta de un lado, a nivel lateral son dos, en muchas ocasiones tienen también una puerta trasera, o sea que muchos dicen que tienen tres puertas, otros como en este caso no tienen de pronto puertas traseras, que sino solamente tienen dos puertas. Entonces la clasificación son de 2 a 3 puertas. También hay otra clasificación de autos coupés que son deportivos, semideportivos, o sea que digamos que en esto se ha sacado una línea muy grande. Encontramos la serie de los camperos que son picot, que son de platón, que son de estacas, que son encabinados. Ahí vemos el Nissan Frontier, que es uno de los autos más vendidos acá en Latinoamérica. Encontramos también los Subaru. Aquí encontramos el Kia Sportage, que es un Subaru muy comercial, muy vendido. Cuando hablamos de Subaru, estamos hablando de, digamos que un hatchback mucho más amplio, mucho más grande, que realmente es muy comercializado acá en Latinoamérica. Entonces, esta parte de los Subaru, pues realmente están teniendo mucha ascendencia. Encontramos la línea de los autos que son crossover, pues ya nosotros encontramos aquí de India, de China, está viniendo mucho auto de esta gama que son crossover. Entonces, es bueno que conozcamos no solamente los autos que más se comercializan en Latinoamérica, sino los que están teniendo ascendencia en estos momentos. Ahí vemos lo que es la Captur. Hablando de Captur, también sería bueno que habláramos de aquellos autos como la Duster, que vienen dual, vienen como hatchback y vienen como Subaru. También encontramos aquellos autos que son pequeños y por último podemos encontrar la gama de los carros eléctricos que hoy por hoy están teniendo mucha ascendencia. Entonces creo que hemos agotado el tiempo, media hora exacta, y por aquí hasta este momento pues tenemos este primer video. Ahora pues pasaremos a la parte de las preguntas para tener una retroalimentación, digamos, en este curso. Muchas gracias.